Una vez que ya tenemos la cuenta creada, vamos a pasar a crear nuestro cuento. Para ello, tenemos que pinchar en Create New Book. Ya sabéis que ahora mismo estamos dentro, pero si no, voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Primero voy a salirme y para entrar dentro, por si alguno de vosotros se ha salido, lo que tenemos que hacer es pinchar en Login. Y aquí escribimos nuestros datos. Profesora Tecla, si no me equivoco, la T iba con mayúscula. Y ahora la contraseña. Pinchamos en Login, perdón. ¿Guardar contraseña? No. Y ahora creamos en Create New Book. Como os he dicho, podéis hacerlo de la complejidad que vosotros queráis, ¿vale? Os voy a enseñar dos cuentos ya creados, uno inventado por un niño y otro que se ha basado en el cuento de Hansel y Gretel y lo que él ha hecho ha sido ilustrarlo, ¿vale? Entonces, para que los veáis un poquito. Voy a enseñar solamente un poquito, ¿veis? La princesa Carlota. La verdad es que queda muy bonito. Aquí al principio podéis dedicárselo a alguien, el cuento, y luego vosotros vais ilustrando y escribiendo la historia. ¿Vale? También podéis hacerlo incluso de una poesía o de una fábula, de lo que vosotros queráis, ¿vale? Más corta, más larga, podéis cogerlo de algún libro que tengáis, de algún cuento que vosotros hayáis creado ya, o os lo podéis inventar en este momento, ¿vale? Conviene, antes de empezar a escribir, si vosotros lo vais a crear ahora mismo, lo escribís antes en un foro y a raíz de ahí lo vais pasando, ¿vale? Recordad que tenéis 15 días, que tenéis tiempo suficiente y que se guarda y no hace falta que lo hagáis todo en el mismo día, ¿vale? Aquí tenéis la princesa en el bosque con los duendecillos y nos dice, había una princesa que se llamaba Carlota y vivía en un castillo alejado de la ciudad con su padre. ¿Vale? ¿Veis? La historia va pasando. Este es un cuento creado por una alumna. El propio programa os da ya muchas imágenes, pero también es posible cogerlas de las que tengáis en el ordenador, ¿vale? Entonces, para que veáis, este es uno y vamos a ver el otro que os he dicho, que es el cuento de Hansel y Gretel, pero lo que ha hecho en este caso la alumna es ilustrarlo, ¿vale? ¿Veis? La bruja de Hansel y Gretel. Aquí con la portada, el nombre de quien lo ha hecho, la dedicatoria y ya empieza a escribir el cuento. Aquí tenéis la imagen y aquí la historia. ¿Veis? Para que tengáis alguna idea de cómo podéis hacerlo. Yo ahora os voy a explicar un poquito cómo insertar las diferentes imágenes, el texto y luego en el blog pondré algún ejemplo de cuentos. ¿Veis? Qué bonito. Estoy segura que si le enseñáis esto a vuestra profe se va a quedar encantada con vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo se crea el cuento. Bueno, veis que aquí lo primero de todo os aparece todas las páginas por defecto, ¿vale? Pero vosotros podéis borrar o incluso podéis añadir. Aquí tenéis la portada del libro, ¿vale? Luego la dedicatoria que hemos visto y ya empezamos con las páginas del libro. ¿Veis que tenéis 2, 3, hay muchas, ¿vale? Hay hasta 17, pero cada uno lo hace de las páginas que quiere. Incluso simplemente si queréis poner lo que os he dicho, una poesía con el dibujo que ilustre esa poesía, suficiente, ¿vale? Lo que queráis. Si por ejemplo queréis borrar la página, lo que tenéis que hacer es pinchar en ella y darle a Delete Page, ¿vale? Are you sure you want to delete page 2? Y le dais a Yes. Lo mismo, si queréis borrar otra, ¿qué más se puede hacer? También podemos añadir nuevas páginas, ¿veis?
o copiar la página. Es decir, si yo tengo una que he hecho ya el dibujo, la historia y quiero hacer lo mismo, le doy a copy page. Entonces, una vez que ya tenemos las páginas que queremos, aún así lo mejor sería ir haciendo el libro y luego borrar las que nos sobren o, si nos hacen falta más, añadir, ¿vale? No empecéis desde el principio. Hay por último la parte de atrás del libro, ¿vale? Y aquí veis que podemos poner para que se vea en solamente una, o las dos páginas del libro. Podemos poner este icono de aquí, es para verlo en pantalla completa, este es para girarlo y este, si no me equivoco, es el zoom, ¿vale? Pero tal y como está, es lo ideal para verlo perfectamente. Entonces, ahora vamos a empezar, por ejemplo, con la primera, que vamos a, si queréis, lo podéis dejar en blanco o podéis empezar a dibujar. Vamos a empezar, por ejemplo, a dibujar. Entonces, lo primero, vamos a ver, una vez que ya tengamos la historia que vamos a contar, pensamos en los espacios, en los personajes que van a aparecer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo primero vamos a elegir la escena. Imaginaros que voy a contar una historia de piratas. Aquí tenéis alguna escena, pero si pincho en More Scenes me van a aparecer más, ¿vale? Entonces aquí tenéis la temática que hay dentro del programa. Pues, por ejemplo, si yo quiero piratas, ¿veis? Aquí tenéis un montón de escenas sobre piratas, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es pinchar en las que yo quiero luego poner, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queréis poner, imaginaros esta del barco, ¿veis? Se ha añadido aquí. Entonces ahora cerramos esto y pincho en ella y ya se me coloca, ¿veis? Muy facilito. También tengo la opción de añadirlo del ordenador. Para ello tenemos que pinchar en donde pone fotos, My Scenes. Entonces aquí, vale, me pone You don't have any photo scene yet. Entonces todavía no tenemos, entonces le damos, hay que crearlas, ¿vale? Le damos a Done. ¿Qué tenemos que hacer? Añadirlas desde el ordenador. Entonces para ello pinchamos en fotos y tenemos que pinchar a Get Photos y ahora se nos abre otra nueva ventana. Podemos o subirlas desde el ordenador o coger de otra galería que es Flickr. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner aquí piratas para ver si hay alguna que me interesa y pincho en Search. ¿Veis? Y me aparecen muchas. Entonces, si yo quiero alguna, lo que hago es pincho en ella y le doy a Upload. ¿Vale? Y ya se me ha quedado aquí. Si pincho en ella, tengo dos opciones. O ponerlo como escena, ¿vale? Es decir, como fondo, o ponerlo como personaje, como si fuese un icono, ¿vale? Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es seleccionar la parte que yo quiero. Veis que en este caso aparece como ovalado. ¿Qué puedo hacer? Elegir rectángulo, ¿vale? Lo que yo quiera. Y le doy, una vez que ya lo tengo como quiero, le doy, por ejemplo, a Crop. Y si me parece que está bien, porque la ha recortado, le doy a Done. Esperamos que se cargue la imagen. ¿Vale? Ya la tenemos. ¿Que la queremos hacer más grande? Simplemente pinchamos y estiramos. ¿Que no me gusta? La puedo borrar dándole a la X, ¿vale? Y también la podemos girar, ¿veis? Y estas dos opciones es para traer al fondo o poner delante de algo que ya hemos puesto.
¿Vale? Entonces esa es la opción si la subimos de Flirk. Entonces, también tenemos opción de subirlas del ordenador. Por ejemplo, ¿ves? Pinchamos en Upload Photos from your computer. Y ahora la tenemos que buscar. Como aún, si vosotros tenéis imágenes en el ordenador, estupendo. Si no, lo que tenemos que hacer, como siempre hacemos, es buscarlas. Y vamos a Google y ponemos, por ejemplo, niño pirata. Y le damos a imágenes. Y ahora, por ejemplo, yo quiero esta de aquí. ¿Vale? Pincho y como siempre le doy a botón derecho, guardar imagen como, y la guardo en el escritorio. ¿Vale? Echamos en guardar. Y ahora vamos a buscarla. Vamos otra vez y pinchamos en Browse. Y aquí, ¿veis? La tenemos. Pinchamos 2 veces, esperamos a que se cargue y como ya está completa le doy a Done. Y ya la tenemos aquí. Si la queremos añadir, lo mismo, pinchamos y nos deja lo mismo, ponerlo como escena o ponerlo como personaje. Entonces yo lo dejo como personaje y lo voy a poner en ovalado, ¿vale? Me parece más chulo. A ver el logo que falta, ya lo tenemos. Entonces ahora lo mismo de antes, crop y done. Esperamos a que se cargue y ya lo tenemos. Lo quiero hacer más grande, por ejemplo, lo coloco aquí, ¿vale? Entonces que sepáis que tenéis varias opciones, o utilizar las que hay dentro del programa, que hay bastantes y es mucho más sencillo, o subirlas de Flirk o subirlas del ordenador, ¿vale? Vamos ahora a props, es decir, los iconos y personajes que ya hay dentro del programa. Aquí tenemos varios, pero le damos a More Props. Entonces, como nuestro cuento, en este caso, por ejemplo, puede ir sobre piratas, le damos al tema de piratas y veis todas las que hay. Por eso os digo que no hace incluso ni falta buscar en internet, aunque también tenéis esa opción, ¿vale? Lo que queráis. En función de la temática, veis que tenéis animales mágicos, el océano, comida. Aquí tenéis para hacer vuestro propio personaje, piratas, monstruos, ¿veis? Aquí tenéis medios de transporte, aliens, tenéis muchos, ¿vale? Entonces, piratas, por ejemplo, y lo mismo, pinchamos y ya veis que se ha arrastrado, cerramos y si lo quiero añadir, pincho en él. En este caso, como ya sabemos que es un personaje, no te da la opción de si seleccionar escena o personaje, ¿vale? Directamente se pone como personaje. ¿Veis? ¡Qué chulos! Entonces, lo que tenéis que hacer es ir añadiendo las escenas y los personajes que queráis que aparezcan en cada una de las